comisionados, familiares aquí presentes. Hoy vamos a presentar el trabajo de grado sustentado por Ruth Santamaría, para obtener el título de doctor en medicina, con el tema perfil clínico y epidemiológico en recién nacidos ingresados en la unidad de neonatología del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral en el periodo de julio-septiembre de 2019. Entonces, a modo de introducción, los defectos del tubo neural constituyen la mayor parte de las anomalías congénitas del sistema nervioso central. Esto tiene una incidencia de 2 y 6 por cada 1000 nacidos vivos y pueden presentarse tanto asociados como aislados de otras malformaciones. Estos derivan del cierre en el fallo espontáneo del tubo neural que se presenta en la tercera y la cuarta semana del desarrollo intrauterino. La etiología multifactorial de los defectos del tubo neural constituyen que los factores ambientales y las variantes genéticas están altamente involucrados en su fisiopatología. Las diversas anormalidades que se presentan en el desarrollo neural están implicadas en su proceso patogénico, por lo que no es posible atribuir la complejidad del fenotipo a un solo ente embriológico. Según la Organización Mundial de Salud, los defectos del tubo neural son la segunda causa de muerte en neonatos menores de 28 días de nacido y menores de 5 años en América. Y en el mundo esto afecta a 1 de cada 33 bebés nacidos vivos y ocasionan alrededor de 3,2 millones de discapacidades al año. Entre nuestros antecedentes internacionales tenemos que James Calderón, Mesa Suárez y Marrero Escobedo realizaron un estudio sobre los defectos del tubo neural en La Habana en el 2017, en La Habana, Cuba, donde el objetivo de su trabajo era resaltar la importancia del diagnóstico precoz de los defectos del tubo neural por ultrasonografía y defectos estructurales en el feto en la atención primaria. En su trabajo ellos presentaron 50 estudios ecográficos de defecto por espina bífida en el neonato hasta 22 semanas sin otros hallazgos aparentes por ultrasonografía. Entre sus resultados obtuvieron que los defectos del tubo neural se pueden encontrar asociados a otras malformaciones congénitas como son las cardiomopatías en un 3.7%, a atresia anal en un 2.4%, a anormalidades renales en un 2.1% y a factores de defecto de la pared anterior en un 1.8% y a defectos faciales en un 1.4%. En sus resultados ellos decían que los defectos del tubo neural se pueden asociar a otras malformaciones congénitas como entre sí, como en el caso de la anencefalia y el encefalocele, que se vio en el 50% de los casos de espina bífida abierta que fueron presentados. Entre los nacionales tenemos que Jiménez, Tejada y Tavares desde el 2013 hasta el 2015 en el Hospital Materno Infantil de San Lorenzo de los Minas realizaron un estudio descriptivo transversal de recolección retrospectiva de los expedientes de los pacientes con una muestra de 9 pacientes con anomalías del tubo neural, con el propósito de determinar la frecuencia de los defectos del tubo neural en neonatos. Entre sus resultados, ellos obtuvieron que el defecto que más se veía era la espina bífida en un 67%, que la edad materna que más se vio afectada fue mayores de 20 años, un 40%, que el 89% de las pacientes no presentó enfermedades agudas durante su embarazo, que el 57% no tomaba ningún ácido fólico durante el embarazo y el 33% dijo que lo tomó pero después del primer trimestre. Y el 11% de sus pacientes fallecieron. Otro nacional es Santana, que la unidad de neonatología del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral en el 2011, desde enero de 2011 hasta diciembre de 2014, realizó un estudio basado en los defectos de tubo neural en recién nacidos. Este fue un estudio observacional con análisis descriptivo y revisión de datos retrospectivos de manera transversal mediante la revisión de los expedientes clínicos de los pacientes. Ellos tuvieron una muestra de 122 pacientes. Esta muestra fue obtenida sobre una encuesta con preguntas cerradas. Entre sus resultados tuvieron que el mielo meningocele se vio en un 72% de los pacientes, el
anencefalia se ve un 11% de los pacientes y el meningocele se ve un 0.82% de los pacientes. La edad materna para ello también fue, la más prominente fue entre 21 a 34 años, un 84%, seguido de la edad materna de menor de 20 años. Ellos también tuvieron como resultado que las malformaciones congénitas, igual que el primer estudio internacional, están asociados siempre en un 80% a otras malformaciones congénitas. En nuestra justificación, las malformaciones congénitas a nivel mundial ocupan el cuarto lugar como causa de muerte en niños, según la Organización Mundial de la Salud en el 2015, siendo los defectos del tubo neural la segunda causa de muerte en niños. Los defectos al nacimiento y particularmente los defectos del tubo neural son un importante problema de salud en República Dominicana y en países en vía de desarrollo por las altas tasas de mortalidad que presentan y las elevadas secuelas que dejan en los pacientes y en los individuos o los familiares. Cabe destacar que esto también tiene un alto costo para el Estado por las frecuentes hospitalizaciones que tienen estos pacientes. A veces ocasionan que hay que llevarlo a cirugías que son también bastante costosas y el ausentismo de los padres laborales le va a afectar. Por lo que es importante disponer de estudios que evalúen los factores clínicos y epidemiológicos y los factores de riesgo que están relacionados con la aparición de los defectos de tubo neural y así determinar los factores que influyen en nuestro país y con su empleo en la sociedad podemos aportar información. El propósito de nuestro trabajo es resaltar la importancia del diagnóstico precoz en las malformaciones congénitas, especificar y resaltar los conceptos y procedimientos para vigilar la epidemiología de los defectos del tubo neural, por lo que incluimos también los aspectos clínicos y epidemiológicos de los defectos del tubo neural. En nuestro planteamiento del problema, en países en vía de desarrollo, como República Dominicana, esto constituye un importante problema de salud donde no se sigue un adecuado seguimiento de prenatal ni una adecuada suplementación multivitamínica en etapa preconcepcional. Por lo que nos hicimos la siguiente interrogante: ¿cuál es el perfil clínico y epidemiológico de recién nacidos con defectos de tubo neural en el Departamento de Neonatología del Hospital Infantil Dr. Roberto Cabral en el periodo de julio-septiembre de 2019? Nuestro objetivo era determinar el perfil clínico y epidemiológico de recién nacidos con defectos de tubo neural ingresados en la unidad de neonatología del Hospital Infantil Dr. Roberto Cabral en el periodo de julio-septiembre de 2019. Y nuestros objetivos específicos eran características sociodemográficas, factores de riesgo, tipo de defecto de tubo neural más frecuente, edad gestacional del recién nacido, cuidados preconcepcionales y pronóstico. En el material y método, el tipo de estudio que se hizo, se realizó un estudio observacional descriptivo y con recolección de datos prospectivos de corte transversal. El estudio estuvo realizado en la unidad de neonatología del Hospital Dr. Roberto Cabral en el periodo de estudio de julio-septiembre de 2019. Nuestro universo estuvo integrado por todos los pacientes que están ingresados en la unidad de neonatología del Hospital Dr. Roberto Cabral en el periodo de estudio. Y nuestra muestra tuvo un muestreo no probabilístico a conveniencia con un total de 100 pacientes que fueron diagnosticados con defectos de tubo neural en la unidad de neonatología del Hospital Dr. Roberto Cabral. Entre los criterios de inclusión teníamos que el defecto de tubo neural que padecía el paciente, ambos sexos, paciente acompañado del padre o madre o tutor, haber firmado el consentimiento informado. Y en nuestros criterios de inclusión teníamos negarse a participar en el estudio y barrera de idioma. En el instrumento de recolección de datos se elaboró un instrumento de recolección de datos de 10 preguntas cerradas a partir de las variables del estudio que contienen datos sociodemográficos, tales como antecedentes prenatales, alguna afección o padecimiento de la madre, antecedentes perinatales, diagnóstico del neonato y evolución. Y el procedimiento, después de la aprobación por parte de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Enrique Sureña y la aprobación de y luego de haber obtenido los permisos requeridos por el Comité de Investigación del Hospital Roberto Cabral, se procedió a identificar los niños diagnosticados con defectos de tubo neural
y luego se la madre de los pacientes. Luego se procedió a leer el consentimiento informado de la madre y luego de tomar los permisos de esta, se le realizaron las preguntas de las encuestas. En nuestro anexo tenemos las encuestas que tuvo evaluada por 10 preguntas, en las cuales tenía los datos generales, los sociodemográficos, el sexo, el tipo de defectos, los cuidados prenatales, la característica, pronóstico, la prometida del paciente. Lo que nos llevó a nuestros objetivos. Tenemos que en una distribución para una población de estudio según el nivel de escolaridad de las madres de los recién nacidos con defectos del tubo neural ingresados en la unidad de neonatología del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral en el periodo de julio-septiembre de 2019. Si ven el cuadro, observamos que el nivel de primaria tuvo un 48% en nuestra gráfica, nuestro nivel de primaria, siguiendo así el nivel escolar de las analfabetas, aunque no tuvieran, en un 27%, las de secundaria en un 15%, las técnicas en un 4% y las universitarias en un 1%, para un total de muestra de 100 pacientes. En una distribución de población de estudio según la precedencia de las madres de los recién nacidos con defectos del tubo neural ingresados en la unidad de neonatología del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral en el periodo de julio-septiembre de 2019, vemos que las madres de procedencia urbana están en un 76%, siguiendo de la de zona rural en un 24%. Para una distribución en la población de estudio según la ocupación de las madres de los recién nacidos con defectos del tubo neural ingresados en la unidad de neonatología del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral durante el periodo julio-septiembre de 2019, vemos que el 52% refirió ser ama de casa, para lo que en la gráfica se representa aquí. Las secretarias un 22%, otras ocupaciones un 20%, maestras un 5% y el personal de salud un 1%. Dentro de la distribución para una población de estudio según el sexo de los recién nacidos con defectos del tubo neural ingresados en el Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral durante el periodo julio-septiembre de 2019, vemos que el sexo femenino predominó en un 58% y el masculino en un 42%, para un total de 100 pacientes. En una distribución de la población de estudio según los factores de riesgo, tanto de la madre como del recién nacido, con defectos del tubo neural ingresados en la unidad de neonatología del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral en el periodo julio-septiembre de 2019, dentro de los que evaluamos, tenemos que la edad materna mayor de 35 años fue en el 62%. Luego tenemos que las cantidades de chequeos prenatales, valorando un promedio de 4 chequeos, fue de un 51%, siguiendo con el número de hermanos, mayor de un hermano, tuvo un 22%, siguiendo así la enfermedad materna en un 15%, la gemelaridad en un 5% y factores genéticos, gemelaridad un 6% y factores genéticos un 5%. Para una distribución de la población de estudios según el defecto del recién nacido ingresado en la unidad de neonatología del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral en julio-septiembre de 2019, vemos que el mielomeningocele predominó en un 54%, siguiendo así del meningocele en un 26%, el encefalocele en un 12%, la anencefalia un 5% y la espina bífida un 3%. Mencionamos otros defectos, pero no se vieron en el total de muestra de 100 pacientes. Estos fueron cráneo meningocele, espina bífida oculta o quística y cráneo bífido. En una distribución de estudio para una población, en una distribución de la población de estudio según los cuidados prenatales de la madre del recién nacido con defectos del tubo neural ingresados en la unidad de neonatología del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral durante el periodo julio-septiembre de 2019, vemos que la buena alimentación predominó en un 89%, seguido así de las vitaminas prenatales en un 67%, las madres que tuvieron infecciones en un 61%, el uso de ácido fólico en un 43% y la otra que evaluamos, el trauma, en un 0%, para un total de 100 pacientes. Distribución de la población de estudio según la edad gestacional de los recién nacidos con defectos del tubo neural ingresados en la unidad de neonatología del hospital
En el mismo periodo evaluado vemos que las de 33 a 37 semanas, en un 85% fue su gestación, exacto. 85% de las madres tuvieron estas semanas de gestación. Siguiendo así, las de 29 a 32 semanas con un 7%, luego las de 28 semanas con un 5% y un 3% a las de 38 a 41 semanas. En la distribución de población de estudios, según el pronóstico de los recién nacidos ingresados en la unidad de neonatología del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral, en el mismo periodo de evaluación, vemos que el buen pronóstico obtuvieron un 57%, el mal pronóstico un 39% y 4% de los pacientes presentaron complicaciones. Dentro de la discusión, vimos que obtuvimos una muestra de 100 pacientes, donde pudimos valorar el nivel de escolaridad de la madre con un 48%, las de nivel de primaria, pero no tuvimos ningún estudio espejo en el cual compararlo. Siguiendo así con la procedencia de la madre, que estuvo en un 76%, similar a un estudio realizado en República Dominicana por Santana y Liega en enero 2011, diciembre 2014, para determinar los defectos del tubo neural en pacientes ingresados en la unidad de neonatología del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral. Aquí vemos que el resultado de ella fue de un 56.56% perteneciente a la zona de Santo Domingo. Luego vamos para un total de las muestras. Sabemos que el 52% refirió ser ama de casa, el 22% secretaria, 20% ejerce otras ocupaciones, 5% maestra y 1% perteneciente al personal de salud. En relación al sexo, el 58% perteneció al sexo femenino en nuestro estudio, similar a un estudio realizado en República Dominicana por Santana y Liega en enero 2011 y diciembre 2014 para determinar los defectos del tubo neural en recién nacidos ingresados en la unidad de neonatología del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral, donde su resultado, el sexo femenino, predominó en el 50.8%. Seguido así de otro estudio realizado en República Dominicana por Jiménez S., Tejada D. y Tavares F. en 2013, con el propósito de determinar la frecuencia de estas anomalías en el sexo. Aquí también reinó el sexo femenino con un 56%. En cuanto a los riesgos, valoramos que la edad materna avanzada fue el de mayor predominancia en nuestro estudio con un 62%. No encontramos ningún estudio espejo para poder compararlo. Seguido así con los chequeos prenatales en un 5% con un promedio de 4 chequeos. El 22% fue para tener hermanos mayor de un hermano, no encontramos ningún estudio espejo, pero dentro de las enfermedades maternas que evaluamos también como factores de riesgo, se realizó un estudio en República Dominicana por Jiménez S., Tavares, Tejada D. y Tavares F. en 2013, donde estos compararon que el 89% de su población no tuvo enfermedades maternas. Quiere decir que concuerda con nosotros, o sea, el 11% de ellos sí presentaron enfermedades maternas. Con relación al defecto más común, vimos que en nuestro estudio fue un 54% perteneciente al mielomeningocele, similar a un estudio realizado en República Dominicana por Medina M., Montaño K. y Pérez L. desde el 2009 al 2016, con el propósito de describir la frecuencia de estos defectos. Igual en pacientes recién nacidos ingresados en la unidad de neonatología. Aquí el mielomeningocele fue de 4.34%. Versus un estudio realizado en República Dominicana por Jiménez S., Tejada D. y Tavares F. en 2013 con el propósito de determinar la frecuencia de pacientes que tuvieron defectos del tubo neural ingresados en neonatología. Aquí la espina bífida predominó para ellos en un 67%. Con respecto al cuidado prenatal, la de mayor prevalencia fue la buena alimentación, no tuvimos ningún estudio en el cual comparar. En cuanto a la edad gestacional, en nuestro estudio el 85% fue de 33 a 37 semanas. En contrario, con un estudio realizado en República Dominicana por Santana y Liega en enero 2013, diciembre 2014, con el propósito de determinar los efectos del tubo neural en la unidad de neonatología. Aquí arrojó que las de mayor prevalencia fueron las de 38 a 41 semanas, con un 76.20%. Con relación al buen pronóstico, vimos que el 57% tuvo un buen pronóstico, pero no encontramos ningún estudio con el caso para. La conclusión, ya luego de discutir y analizar nuestro trabajo de grado, llegamos a las siguientes conclusiones: que en cuanto al nivel de escolaridad, el 48% pertenecía al nivel de primaria, la procedencia fue el 76% de la zona urbana,
el 52% de las madres refirió ser ama de casa, el 58% perteneció al sexo femenino, las madres de edad avanzada mayor de 35 años fue de un 62%, el defecto más común evaluado fue el mielomeningocele en un 54%, la buena alimentación prevaleció en un 89%, la edad gestacional de 33 a 37 semanas fue de un 85% y el buen pronóstico de un 57%. Dentro de nuestras recomendaciones, como ya vimos, este estudio muestra la gran importancia del diagnóstico temprano de este tipo de malformaciones debido a que tiene una alta mortalidad en sus pacientes, por lo cual encontramos pertinentes las siguientes recomendaciones. Al Ministerio de Salud Pública se le recomienda un programa de implementación que permita la detección, estudio, notificación y clasificación de los defectos del tubo neural, porque ya hemos visto que el subregistro de esta limita la magnitud del problema. Recomendamos también un modelo de información que permita conocer los casos de manera rutinaria en el primer y segundo nivel de atención. También recomendamos la planificación y sobre todo la educación a nivel nutricional de las madres, sobre todo las que están en edad fértiles, para que empiecen a consumir alimentos ricos en ácido fólico. Seguimos a todas las instituciones de salud dar consejería prenatal y sobre todo el uso anticipado del ácido fólico. Tenemos también a la población femenina que está en edad fértil o que ya ha tenido embarazos con otros defectos o sabe que en su familia hay un factor de riesgo con estos defectos, dar un tipo de consejería para prevenir futuros embarazos con otros defectos del tubo neural. Por igual, se recomienda a la unidad de neonatología reestructurar la evaluación de la historia clínica para que permita tener datos como la ingesta de ácido fólico preconcepcional, o sea, si tuvo o no, la edad gestacional en la que inició el ácido fólico y sobre todo cuando se enteró de que estaba en gestación. Y se recomienda un apoyo psicológico a las madres que tienen recién nacidos con este tipo de defectos. Es cuanto. Muchas gracias a todos ustedes, a los honorables jurados que hoy nos honran con su presencia y a nuestros familiares.